Le voy a agregar a la web, en la grilla que muestra los últimos posteos, una funcionalidad adicional que es qué sucede si el texto que cargamos no tiene un preview. Para eso, en el panel de control voy a cargar un texto que va a decir sin preview y no voy a cargar ninguna vista previa, directamente voy a cargar el contenido. Para eso tengo aquí un texto largo intencionalmente que voy a cargar. Y para aprovechar que luego voy a explicar algo más, voy a decirle que HTML es un lenguaje marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet, va a estar en bold. Bold que abre, bold que cierra y enviamos. Lógicamente, cuando vaya a la web y actualice, voy a tener el texto sin preview que no tiene ninguna vista previa ni tampoco tiene imagen. Cuando el usuario haga clic en leer completo, lógicamente puede ver todo el texto. Por lo general, en estos escenarios, lo que se suele hacer es obtener un fragmento de este texto y mostrarlo también en la grilla. Lo primero que voy a hacer antes de eso es corregir algo que nos quedó pendiente en el módulo de leer el texto, y es que si vemos el código fuente original, podemos ver que el texto tiene distintos saltos para que sea legible. Sin embargo, en la web lo tenemos todo de corrido como un único bloque. Nos está faltando la función que hace los saltos de línea a partir de estos enter que tenemos en el código fuente. Entonces, primero voy a usar el módulo de leer texto y en el mismo lugar donde mostramos el contenido, lo voy a pasar por la función nl2br, que era la función newLine, nueva línea, to break, a la etiqueta br. Guardo, voy al navegador y actualizo, y ahora sí podemos ver que es un poco más legible y cada vez que hay un salto de línea en el textaria, en el texto original, se traduce a un BR de HTML. Si vengo aquí y actualizo, podemos ver que tenemos los distintos BRs creados por parte de PHP. Ahora, este mismo texto lo voy a utilizar como preview en la grilla. Para eso voy a ir a la grilla, voy a buscar donde cargamos el título y el preview, y en la línea siguiente voy a agregar un if. Si está vacío el preview, o sea, si no tiene contenido, eso que fui a buscar en esa carpeta, lo que voy a hacer es pisar la misma variable, la variable preview, pero va a cargar un contenido distinto. En este caso, en vez de cargar el preview txt, va a cargar, tal como sucede en el ver detalle, el contenido. Entonces copio y pego. Uso la misma variable preview porque en definitiva es la variable que se encarga de mostrar esa vista previa en la grilla. Guardo, voy al navegador y actualizo, y ahora podemos ver que el que no tenía preview tiene el texto del posteo. Sin embargo, tiene todo el posteo. No sirve de nada que yo pueda ver en la grilla absolutamente todo y que después haga clic en leer completo y me encuentre con lo mismo. Por lo cual, a este texto le vamos a obtener un fragmento, una porción. Entonces, venimos aquí. Le voy a decir primero una cuestión de seguridad. Si yo hubiese cargado un preview con espacios, no estaría vacío. O sea que una línea antes de hacer el condicional de si está vacío, voy a volver a pisar el preview por el trim de la misma variable. Es decir, si tenía solamente espacios, eliminarlos, y eso lo deja vacío. Es una cuestión de seguridad. Si hubiese puesto varios espacios, hubiese mostrado un preview de espacio, espacio, espacio. Entonces elimino los espacios y después le digo, dame el contenido de contenido txt y guárdamelo como preview. Y lo próximo que vamos a hacer es obtener solo un fragmento de este texto. Para eso, en PHP tenemos una función que es la función substr, que nos permite obtener de una cadena de texto grande una porción, un fragmento. Substr es la abreviatura de substring. Entonces, ese substring recibe 2 o 3 argumentos según lo que queramos hacer. El primer argumento, lógicamente, es qué cadena de texto es la que queremos recortar. Entonces, voy a venir aquí y le voy a decir que me vuelva a pisar el preview por medio del substr de preview. O sea, esta variable que está guardando todo el contenido la vamos a recortar y vamos a pisar la misma variable que es la que abajo hacemos eco. Entonces voy a hacer el substring del preview, coma, y los otros dos argumentos son tal vez un tanto obvios, donde inicio a recortar la subcadena y cuántos caracteres voy a obtener desde ese punto. No es principio y final, es donde arranco
y cuántos quiero desde ese lugar. El primer carácter de cualquier cadena de texto es el elemento 0. O sea que le voy a decir que arranque desde el principio y que me dé, por ejemplo, 100 caracteres. Eso lo que va a hacer es obtener los primeros 100 caracteres de lo que sea que haya guardado preview con este contenido .txt. Si el contenido hubiese sido menor a 100 caracteres, nos daría lo que puede traer. Digo, si el contenido es de 50 caracteres, me trae desde 0 hasta el 50. No puede forzar los otros 50. Voy a ir al navegador, actualizo, y podemos ver que ahora se me redujo la vista previa y me trajo, calculo, 100 caracteres. Esta función tiene un comportamiento adicional cuando empezamos a trabajar con estos dos argumentos. Primero, si no indicamos el tercer argumento, si no decimos hasta dónde, o mejor dicho, la cantidad de elementos que queremos, asume que tiene que llegar hasta el final. Para poder mostrar esto, voy a hacer un documento aparte, que lo voy a guardar adentro de la carpeta de ejemplos, y va a ser el archivo 4 substring.php. Entonces, voy a hacer una cadena de texto que sea, este es un texto de prueba para el substring, y lo voy a abrir en el navegador. Vamos a decir primero que me diga la cantidad de caracteres que tiene por medio del strlen de esa cadena, y hagamos un eco de el string tiene esta cantidad de caracteres. Así nos dice cuántos caracteres tiene y separamos por una línea horizontal que separe uno del otro. Y cerramos el PHP. Voy a la carpeta de ejemplos, entonces voy al localhost /ejemplos y abro el de substring. Y me dice que la cadena de texto esa que acabamos de crear tiene 44 caracteres. Si yo le llego a decir que quiero hacer un substr de esa cadena de texto iniciando en el carácter 10 y no le digo hasta dónde voy, inicia en el 10º carácter y va hasta el final. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer aquí un eco de una cadena de texto que nos muestre exactamente qué es lo que estamos haciendo. Así nos queda la cadena de texto, así nos queda lo que vamos a hacer y lo que se generó en base a la ejecución de esta función en el mismo navegador. Guardo, vengo aquí, actualizo y ahora me dice que el substring de la cadena a partir del 10º carácter y no indica final. Podemos ver que llega hasta el substring y dice texto de prueba para el substring. Vamos a hacer lo siguiente, venimos aquí y voy a seleccionar 10 caracteres. Me pasé. Aquí. Este es el 10º, ¿sí? Lo podemos ver aquí abajo chiquito en el notepad. Nos dice que tengo seleccionado 10 caracteres. Entonces, en realidad está partiendo de este espacio hasta el final. El tema está que en HTML tener dos espacios de corrido no muestran absolutamente nada, por lo cual no estamos viendo el primer carácter. Si en vez de haber hecho un eco hubiese hecho el bardump, calculo que sí podríamos evidenciar ese espacio adicional. Vengo aquí y actualizo y podemos ver que está el primer espacio y desde ese 10º carácter hasta el final nos trajo la subcadena de texto. Hizo lo que tenía que hacer y de 44, como eliminé 10, tengo 34 caracteres. Excelente. Esos dos argumentos de dónde empiezo y cuántos quiero también pueden ser negativos, en cuyo caso el cálculo de dónde arranca o el cálculo de hasta dónde va a ser desde atrás hacia adelante. O sea que si vengo aquí y le digo, vamos a duplicar esto. Quiero hacer una subcadena desde 10 hasta menos 10 y ejecutamos esto. Lo que va a hacer es arrancar en el 10º carácter y va hasta 10 caracteres antes de finalizar sin importar el largo que tenga la cadena. Venimos aquí, actualizamos y podemos ver que corta en el. Entonces, si vengo aquí y agarro 10 caracteres de aquí hasta aquí, podemos ver que efectivamente nos dice que seleccionamos 10, nada más, y desde el espacio hasta el final, eso se eliminó. Entonces, salteamos todo esto y salteamos todo esto. Y si en vez de haber dicho que este carácter sea negativo, vamos a hacer lo siguiente, duplico. Vamos a decirle que quiero menos 10 y no indico hasta dónde, o sea que va a ser hasta el final. Le digo que quiero arrancar en menos 10. Esto va a iniciar en el 10º carácter desde
el final hacia el principio y va hasta el largo máximo de la cadena. Entonces vengo aquí, actualizo y el último nos da substring, que era el fragmento que estaba faltando aquí. O sea, si estos eran los últimos 10 caracteres, lógicamente, si le digo que vaya desde el menos 10 hasta el final, tengo ese fragmento que perdí. No hay mucho más misterio que esto, ¿sí? Es qué cadena de texto afecto, dónde empiezo, dónde termino, pudiendo ser esos valores negativos. Si por algún motivo la operación que le pedimos no puede generar una subcadena, le digo que arranque en menos 1 y que vaya hasta menos 40. No puede hacer eso, en cuyo caso nos va a devolver un falso. En vez de devolver el contenido de una cadena de texto, nos devuelve un valor de tipo false, indicando que no pudo generar esta subcadena. Ahora, volvamos a nuestra grilla, ¿sí? Hay una particularidad a la hora de crear cadenas de texto o subcadenas de texto que tiene que ver con qué sucede cuando sí tengo contenido HTML interactuando. En nuestro caso, intencionalmente puse un bold. Puse un bold que marca un fragmento del contenido. Como justo la cadena de texto corta después de haber cerrado el bold, no tenemos ningún inconveniente. Pero si llego a ir al código original y le digo que en vez de 100 caracteres quiero 90, lo que le estoy pidiendo es que corte 10 caracteres antes de lo que está cortando en este momento. Si veo el código fuente y encontramos esa parte en la que está en bold, que es esta de aquí, le voy a decir que quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a cortar justo ahí. Porque en realidad el último espacio, este espacio de aquí, en realidad desde la separación entre el preview y el vínculo. O sea que esos son 10 caracteres. Si yo le digo que corte en 90 en vez de en 100, el bold nunca va a finalizar, nunca va a cerrar. Lo voy a hacer. Guardo. Corto en 90 caracteres. Vengo aquí y actualizo y podemos ver que en la línea 62, que es donde estaba eso, ahora tengo el bold que abre y como no tengo un bold que cierra porque corté justo antes, todo el resto de las etiquetas de cierre me empiezan a pintar en rojo. Eso es precisamente porque Firefox me está indicando que hay algo a nivel estructura que quedó mal. Eso en el código fuente. Ahora, si voy a la web, lo que me va a suceder es, prestemos atención a este texto y a este texto, lo que va a suceder es, como el bold nunca cerró, de aquí para abajo, absolutamente todo está en negrita. El vínculo está en negrita, el publicado y la cantidad de comentarios está en negrita, este preview está en negrita, este preview está en negrita y todo lo que venga después, todo. El copyright, los vínculos amigos, todo eso quedó en negrita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la etiqueta nunca se cerró, perdón. ¿Cómo se soluciona esto? A ver, primero, si en algún otro lugar hubiese un barra B, un cierre de bold, estaríamos cerrando, aunque sea en el lugar equivocado, ese bold. Pero cuando trabajamos con subcadenas de texto que pueden tener contenido HTML, tenemos que trabajar con una función o una librería adicional de PHP que es parte del núcleo de PHP que nos va a permitir formatear correctamente estos bloques de código que están mal hechos. Para eso hay una librería llamada tidyHTML que tiene un montón de funcionalidades, pero una de sus funcionalidades es reparar un código HTML que esté incompleto, por ejemplo como soporte para este substring. Para eso tenemos la función tidyParseString. Quiero parsear esta cadena de texto y nos va a procesar todo el código HTML. Lo voy a hacer, lógicamente, después de haber hecho el substring. Voy a venir aquí y le voy a decir que el preview se reemplace por el tidy parse puede ser un archivo, puede ser un string. Como nosotros tenemos una cadena de texto, le voy a decir que parsee este preview. Eso lo primero que va a hacer es cerrar ese bold que quedó incompleto o cualquier otra etiqueta que nunca hayamos cerrado porque se hizo un recorte de las etiquetas HTML. Voy a venir de vuelta al código fuente primero. En la línea, vuelvo atrás. En la línea 62 tenemos el inconveniente de que este bold no termina, tendría que cerrar después de internet. Actualizo, vuelvo a la línea 62 y podemos ver que tenemos aquí sí el barra bold, pero adicionalmente me agrego HTML, head y body. Que eso lógicamente me rompe nuevamente la estructura, porque es incorrecto, ya estoy adentro de un body. Adentro de un body no debería tener otra vez la estructura HTML. Esta función en particular acepta un segundo argumento que es un array de configuración.
tiene un montón de configuraciones posibles. Si queremos tabular, si no queremos tabular, cuántos caracteres quiero que sea el tabulador, si de 4 espacios, de 6 espacios, la versión del doctype que queremos implementar en ese código HTML que genera automáticamente. La única que me interesa a mí para mostrar en este ejemplo es la propiedad mostrar solo el body. ¿Por qué? Porque no quiero el HTML head y body, quiero solamente el contenido, porque lo que le acabo de pasar es un fragmento de una web. Eso tiene que ser true. Es un array asociativo con el índice y el valor que queremos aplicar. Entonces, quiero formatear este preview, coma, y le voy a pasar un array de configuración de tipo asociativo con show body only en true. Vengo aquí, actualizo y en la línea 62 podemos ver que ahora sí tengo ese fragmento corregido y no tengo la estructura de HTML head y body que me estaba agregando adicionalmente la librería. Y cuando vaya a la web, como ahora sí el bold está cerrando aquí, cuando vaya a la web y actualizo, desde aquí hasta aquí es bold y todo lo demás vuelve a ser normal como corresponde. ¿Por qué? Porque ahí finalizó ese fragmento de código, sea que esté bien formateado o no. Y de esta manera entonces podemos crear subcadenas de texto en los escenarios que necesitemos obtener un fragmento de un string en particular.